Capítulo 83. Seguro de que tienes la visión borrosa parte 1. Tú, rápido, ve a mirarte en el espejo. El pájaro vermellón señaló la pequeña cara de Shen Yanxiao, que actualmente tenía a todos atónitos, como dijo. El pájaro vermellón había confundido a Shen Yanxiao y solo pudo, muy lentamente, levantar el espejo de la mesa y echar un vistazo. Esta mirada, sin embargo, la dejó completamente atónita. No importa desde qué ángulo lo mirara, la pequeña figura que se mostraba en el espejo tenía una piel perfecta que era mejor que la nieve. Lo que se reflejaba en el espejo era tan bonito que hacía latir salvajemente los corazones de las personas. Sonido metálico. El espejo que había estado en la mano de Shen Yanxiao cayó al suelo. ¿Cómo podría ser esto? ¿Dónde está la persona fea de la que se habló apropiadamente? Y, dentro de este espejo, ¿quién es esa persona bonita, capaz de provocar la caída de una ciudad? El efecto que se produce al deshacer el segundo sello es mucho mayor en comparación con los de la primera capa de sello. Está muy claro que, después de deshacer la segunda capa del sello, has restaurado tu aspecto original. La voz helada de Xiu había vuelto a hacer eco. Shen Yanxiao no sabía si reír o llorar. Dios mío. El patito feo se había transformado en cisne. En comparación con la cirugía plástica, esto fue aún más eficiente. No es de extrañar que, anteriormente, la expresión de esa sirvienta hubiera sido tan extraña. Pensándolo bien, este sello era realmente muy malicioso. No solo selló la fuerza de uno, sino que incluso la apariencia de uno quedaría sellada inesperadamente. Se podría decir que la apariencia actual de Shen Yanxiao es una combinación de todos los méritos de Shen Yu y Wen Ya. Comparada con la belleza de sus padres, ella incluso los había superado. Si Shen Yue y los demás vieran al actual Shen Yanxiao, es muy probable que ya no dirían que Shen Yanxiao no era una persona del clan Vermilion Bird. Sin embargo, esto no es apropiado. Con su carita reemplazada por este tipo de belleza excepcional, ¿cómo podría seguir disfrazándose de transeúnte después de haber cometido una fechoría algún día en el futuro? Shen Yanxiao estaba muy deprimida, porque no importaba cuánto hubiera pensado en ello, nunca hubiera esperado que la destrucción de la segunda capa de 7 Stars Lacking Moon provocaría tanta influencia, y esto ciertamente no era lo que estaba dispuesta a mirar ahora. ¿Qué estás haciendo? Mientras el pájaro vermellón todavía estaba inmerso en la alegría por la cara de su pequeño maestro, donde lo viejo había sido reemplazado por lo nuevo, notó que Shen Yanxiao había cerrado rápidamente las ventanas y la puerta. Luego inmediatamente se sentó frente al tocador. Sacó botella tras botella, y frasco tras frasco, antes de proceder a atormentar su propia cara. Haciendo las cosas que debo hacer. Shen Yanxiao, en este mismo momento, se regocijaba por su propia previsión anterior. Anteriormente, por el tema de cambiar su apariencia, ella había salido con frecuencia a recoger cosas. Aunque el medicamento de bajo nivel para cambiar la cara era útil, la restricción debido al precio realmente no valía la pena convertirlo en un producto general. Para facilitar su futuro, no tuvo más remedio que ir a la tienda de cosméticos dentro de la capital imperial para comprar algunas cosas que le harían un poco más conveniente cambiar su apariencia. No tenía ningún deseo de llevar este tipo de rostro que era capaz de causar la caída de una ciudad. Ahora, dentro del clan Vermilion Bird, ella ya era así de llamativa, y con el asunto de que Shen Feng también hiciera arreglos para que ella fuera a la escuela Holy Roland, podía imaginar los resultados si ella misma tuviera este tipo de rostro deslumbrante que podría causar la caída de una ciudad al ingresar a la escuela, y era muy probable que, a partir de ese día, no tuviera días libres para pasar. Ser guapa era el objetivo de toda mujer en su vida, y con respecto a esto, Shen Yanxiao todavía no tenía demasiado interés en ello. Lo que tenía aún más esperanzas era que todo su cuerpo pudiera adaptarse a sus operaciones. Qué bonito sería para ella tener esa cara que antes no resultaba atractiva. Dondequiera que fuera, la gente la ignoraría por completo, y para ella era mucho más conveniente aprovechar una crisis para su beneficio personal. Afortunadamente, cambiar su rostro y demás no fue nada difícil para Shen Yanxiao. Después de todo, en su vida anterior había sido una ladrona profesional, y hacerse un cambio cosmético al azar no era una cuestión demasiado difícil. Si no fuera por la asignación insuficiente en esta era,
simplemente no necesitaría algo como un medicamento que le cambie la cara y podría haberse convertido en un tipo de persona completamente diferente. Sin embargo, con solo estos pocos artículos que estaban en las manos, querer tener un cambio cosmético completo era imposible, pero manchar su apariencia por un tiempo todavía no fue un problema. De hecho, no hubo ningún cambio particular en los rasgos faciales de Shen Yanxiao, aparte de que eran simplemente un poco más refinados en comparación con el pasado. El mayor cambio recayó en esa piel suya impecablemente clara y limpia. En una sola noche, la mediocre séptima joven de su clan se había convertido en una gran belleza. Originalmente no creía en las palabras de su compañera. Después de todo, el hermoso sueño donde uno se volvía infinitamente hermoso en una sola noche existía dentro del corazón de cada mujer, pero simplemente existía en ese sueño, eso es todo. Si realmente hubiera alguien a quien le hubiera ocurrido este tipo de cambio en la realidad, entonces asustaría a la gente. Sin embargo, su compañera estaba muy segura de que no lo había visto mal, por lo que ella misma finalmente no pudo resistir su interés, por lo que fue con su compañera. Estoy seguro de que tengo razón. La sirvienta que anteriormente había venido resuelta y decididamente abrió la boca. Lo que vi fue definitivamente real, y si no fuera por el hecho de que la voz de la séptima joven no había cambiado, tampoco habría podido reconocerla. ¿La séptima joven realmente se convirtió en una belleza suprema en una sola noche? Todavía me resulta extremadamente difícil de creer. Paradas afuera de la puerta, las dos sirvientas murmuraron, pero no se atrevieron a llamar a la puerta. En medio de su charla, la puerta de la habitación se abrió lentamente. De pie dentro de la puerta, Shen Yanxiao miró a las dos sirvientas en la puerta que estaban momentáneamente petrificadas y sonreían por dentro. Para ellos, ella todavía tenía esa carita poco atractiva y simplemente no tenía ni el más mínimo cambio en comparación con sus días anteriores. Momentáneamente, las dos sirvientas quedaron estupefactas. La sirvienta anterior que había venido se frotó y se frotó los ojos, ya que le resultaba extremadamente difícil de creer. La séptima joven que había visto anteriormente claramente no tenía esta apariencia. En cuanto a la que había sido motivada por su curiosidad, la sirvienta que había seguido a su compañera, estaba aún más deprimida en su corazón, hasta el punto de que casi muere asfixiada. ¿Dónde se había vuelto bonita la Shen Yanxiao anterior a ella? Esa piel oscura y morena que era oscura y carente de luz. ¿Y esta era una belleza suprema? Esto simplemente no se puede comparar ni siquiera con una de las sirvientas del clan Vermillon Bird. Ella fue realmente tonta por creer inesperadamente que había alguien que había sido capaz de volverse hermosa en una sola noche. ¿No era esto simplemente una broma? Chica bonita, chica fea, tontamente ni siquiera podía diferenciarlas adecuadamente. Capítulo 85. Seguro de que tienes la visión borrosa parte 3. Además de la rama principal del clan Vermillon Bird en la capital imperial, todavía había 3 ramas laterales más dentro del imperio Longxuan. Cada año, todas las ramas secundarias informaban de sus circunstancias a Shen Feng. El dinero y los tesoros que recolectaron tuvieron que entregarse a la sucursal principal para su distribución. De hecho, aparte del clan Qilin, las ramas principales de los otros 4 grandes clanes que estaban en la capital imperial eran simplemente existencias imponentes. Las que realmente estaban obteniendo ganancias para sus respectivos clanes eran las ramas secundarias. Esto era como en los grupos financieros de la era moderna, donde los que realmente vendían los productos eran el personal de abajo. Bastaría con que el presidente simplemente se sentara en su oficina y planificara estrategias. Shen Yanxiao rápidamente captó una imagen aproximada de las circunstancias dentro del clan Vermillon Bird. Con respecto a su participación, tanto Shen Yue como Shen Duan mostraron una enorme cantidad de descontento, pero con el obstáculo de la supresión de Shen Feng y la existencia de Shen Siyu, no se atrevieron a mostrar públicamente ningún descontento hacia Shen Yanxiao. Además, a partir de este periodo de tiempo, el pájaro Vermellón había comenzado a caminar por el interior del clan de los pájaros Vermellón. Sin embargo, cada vez que aparecía, ciertamente causaba un estallido de perturbación. Este era el pájaro Vermellón que había desaparecido durante siglos y que una vez más había aparecido ante todos. Todos trataron la visión del pájaro Vermellón como uno de los mayores motivos de orgullo de su vida. Era en la medida en que, cada vez que aparecía el pájaro Vermellón,
Había alguien que intentaba seguirlo desde el frente o desde atrás, e intentaba quedarse un rato más con la bestia mitológica del folclore. Tanto es así que incluso los mechones de cabello caídos del pájaro vermellón incitarían a un grupo de personas a pelear por él para reclamarlo y recolectarlo para poder dárselo a sus últimos descendientes para que pudieran mirarlo lentamente con maravilla. Este tipo de idólatras frenéticos no pudieron evitar hacer que Shen Yanxiao los asociara con esos idólatras frenéticos del siglo XXIV. Solo después de que Shen Jiayi y Shen Jiabei regresaron, fueron capaces de levantarse suavemente de la cama y moverse, después de 5 días completos de descanso. Aunque lo que Shen Feng había arreglado para ella era una ocupación como farmacéutica, siempre y cuando pudiera ingresar a la escuela Jouli Roland, tomar los libros de habilidades especializadas de Doui y magia, para ella, era tan fácil como un pastel. Capítulo 86. Escuela Jouli Roland Parte 1. La distancia entre la escuela Jouli Roland y la capital imperial del Imperio Longxuan era bastante grande. Para asegurarse de poder tener más espacio vacío para mejorar cuando estaba en la escuela Jouli Roland, Shen Yanxiao hizo un viaje especial a la casa de subastas Qilin 3 días antes de su partida, y una vez más entregó una gran cantidad de monedas de oro para que Yimeng encuentre una cantidad suficiente de núcleos cristalinos para ella dentro de ese periodo de tiempo. Después de encontrarlos, Yimeng debía entregarlos a la escuela Jouli Roland en intervalos. ¿También eres estudiante de la escuela Jouli Roland? Cuando Yimeng escuchó a Shen Yanxiao decir tal cosa, se sorprendió bastante al mirar a este pequeño bastardo, que tenía una apariencia bastante mediocre. La reputación de la escuela Jouli Roland era enorme dentro del Imperio Longxuan. No solo lo fue por su formidable calidad educativa, sino que lo fue aún más por sus condiciones sumamente exigentes. Sin hablar de nada más, la enorme suma de matrículas de cada semestre fue suficiente para hacer que los niños de hogares comunes se estremecieran. Lo que es más, la escuela Jouli Roland tenía una cierta demanda con respecto al nivel de talento de sus estudiantes. No importa a qué parte de la institución quisieras ingresar para poder estudiar, tenías que alcanzar un cierto estándar en su examen de ingreso. De lo contrario, incluso si fueras el heredero al trono, la escuela Jouli Roland no ocultaría tu expulsión. Dentro de este periodo de tiempo, el cliente frente a él había aparecido con bastante frecuencia en la casa de subastas Qilin, pero con la vista de Yimeng, no podía distinguir seriamente a este cliente. Además de ser una nueva rica, ¿qué otro talento especial tenía? Esa atractiva cintura y extremidades suyas eran imposibles de cultivar cualquier nivel formidable de Doui, y esa mente desanimada suya era lo que hacía que a la gente le resultara aún más difícil vincularla con la magia. Shen Yanxiao asintió. Xiu ya había dicho que, si quería deshacer la tercera capa de su sello, depender únicamente de núcleos diabólicos de bajo nivel ya era marginalmente insuficiente. Esta vez, ella había ordenado específicamente que Yimeng tomara nota tanto de los núcleos diabólicos de nivel medio como de los núcleos diabólicos de alto nivel para ella. Todavía no sabía cuánto tiempo asistiría a la escuela Jouli Roland, por lo que también podría seguir adelante y hacer que Yimeng envíe gente para que le entreguen las cosas directamente. Como dice el refrán, el dinero facilita las cosas y, siempre que el dinero vaya al lugar correcto, la casa de subastas Qilin sería su mejor socio colaborador. Esto es realmente una gran coincidencia. Una voz bastante llamativa e indolente resonó detrás de Shen Yanxiao. No se sabía cuándo Xia había llegado al vestíbulo trasero de la casa de subastas Qilin y se había apoyado perezosamente en el marco de la puerta, para llegar justo a tiempo para escuchar las palabras de Shen Yanxiao en ese momento. Un par de ojos de zojo, largos y estrechos, mostraban una sonrisa mientras entrecerraban los ojos. ¿Fue él? Shen Yanxiao reconoció la mirada que tenía Xia. Recordó que cuando vino a la casa de subastas Qilin por primera vez, este joven estaba sentado en el pasillo trasero y, de principio a fin, la había mirado con una apariencia llena de interés. Sin embargo, desde entonces, ya no lo había visto en la casa de subastas Qilin, por lo que no esperaba encontrarse con él una vez más hoy. Teniendo en cuenta tu edad, deberías ser un estudiante nuevo que está a punto de ingresar a la escuela. Si es así, deberías llamarme tu superior. Y Xia miró radiante al pequeño bastardo que tenía delante. En este periodo de tiempo, a Yimeng siempre le habían transmitido información sobre este cliente. Cuando vino a patrullar la casa de subastas Qilin hoy,
no esperaba encontrarse con ella. Shen Yanxiao parpadeó. ¿Será que? Soy un estudiante de segundo año de la rama de magos de la escuela Huuli Roland. Y Xia sonrió cuando dijo. Shen Yanxiao dijo instantáneamente, hola, mayor. Si el pájaro vermellón estuviera al lado de Shen Yanxiao en este momento, es muy probable que hubiera saltado y le hubiera dado a su maestro, que no parecía tener ninguna integridad, una bofetada porque acababa de llamar a alguien su mayor, simplemente porque las otras personas le habían pedido que lo llamara mayor. ¿Estás tan familiarizado con otras personas? De hecho, Shen Yanxiao sentía algo de curiosidad hacia este joven antes que ella, porque durante la primera vez que se conocieron, pudo sentir vagamente de inmediato que la influencia de este joven no era pequeña, ya que había muy pocos clientes a los que se les permitía quedarse dentro del pasillo trasero de la casa de subastas Qilin. Capítulo 87. El ladrón piadoso excepcional. La séptima jovencita buena para nada. El gráfico informativo de la séptima jovencita buena para nada. Alerta de spoiler. Leyenda de Xinfeng. Donación y calendario de lanzamiento del capítulo 87, Escuela Huuli Roland parte 2. Al ver la forma en que Imeng tenía una actitud diferente hacia este joven, Shen Yanxiao pudo más o menos adivinar que la identidad de la contraparte era posiblemente cierto joven maestro del clan Qilin. Actualmente, todavía cooperaba con la casa de subastas Qilin. Por lo tanto, ella naturalmente no haría algo tan tonto como ofender al grupo que estaba cooperando con ella. Es más, no era como si le doliera llamarlo mayor, porque tener un amigo más ampliaría sus opciones. Después de todo, él era un estudiante de la escuela Huuli Roland y quién sabía, tal vez le sería útil en el futuro. El abaco de Shen Yanxiao resonó con sonidos K mientras calculaba. Ella ya había comenzado a evaluar el valor de la explotación de su contraparte a partir de estas pocas palabras de diálogo, y estaba tratando de obtener la mayor posibilidad de exprimir a esta contraparte. En realidad estás cuidando bien los negocios de la casa de subastas de nuestro clan, es solo que, incluso ahora, todavía no sé cómo dirigirme a ti. Soy Ixia del clan Qilin, ¿y tú? Ixia miró radiante a Shen Yanxiao. ¿Ixia? Solo durante este periodo de tiempo, Shen Yanxiao había escuchado más de unos pocos asuntos relacionados con los otros 4 grandes clanes de boca de Sensiyu. Se dice que el clan Qilin fue el clan más rápido entre los 5 clanes grandes en establecer su próximo jefe de clan. Y la persona que hace mucho tiempo había establecido su identidad como heredero del clan Qilin era precisamente este joven ante sus ojos, también conocido como Ixia. Según lo que Sensiyu había dicho, el don de Ixia en el campo del comercio fue suficiente para matar instantáneamente a todos los comerciantes del imperio Longshuan. Después de enterarse de que la verdadera identidad del joven ante sus ojos era la del futuro jefe del clan Qilin, Shen Yanxiao se dio cuenta de que lo que había visto ya no era simplemente un joven extraordinariamente guapo, sino que se había convertido en una montaña andante de oro. Soy Shenhui. Shenhui era la identidad que Shen Feng había arreglado para que Shen Yanxiao tuviera cuando se fue a la escuela Huuli Roland. El asunto de que Shen Yanxiao recuperara su mentalidad solo era conocido por la rama principal del clan Vermillon Bird. Debido al asunto con el pájaro vermellón, Shen Feng había sellado cada pieza de información relacionada con Shen Yanxiao de los forasteros. Incluso se le organizó y se le entregó una identidad específica y corriente de la generación más joven del clan Rama Vermillon Bird para su entrada a la escuela Huuli Roland. Era inevitable que, en algún momento en el futuro, conociera a Ixia en la escuela Huuli Roland, por lo que Shen Yanxiao naturalmente sabía qué decir. Dentro de 2 días, será el comienzo de un nuevo trimestre. Si hay algo a lo que no estás acostumbrado en la escuela, puedes encontrarme. Ixia magnánimamente abrió la boca. Si es así, muchas gracias. Shen Yanxiao, naturalmente, no sería modesto. ¿A qué rama de la institución te estás preparando para ingresar al examen? Ixia sonrió cuando preguntó. La rama farmacéutica. Shen Yanxiao no tenía nada que ocultar. Después de quedarse en blanco por un momento, Ixia sonrió y dijo, un farmacéutico será muy bien recibido. Espero que algún día te conviertas en un farmacéutico de alto nivel. Cuando eso suceda, recuerde priorizar la entrega de sus medicamentos a la casa de subastas Qilin.
Te garantizo que recibirás un precio muy satisfactorio. Por supuesto, naturalmente lo haré. Shen Yanxiao sonrió mientras respondía. Los dos intercambiaron una serie de saludos convencionales, y Meng, que estaba a un lado, no se atrevió a pronunciar una palabra. Incluso si pensara hasta que se le rompiera la cabeza, no podría entender qué estaba pasando con el joven de su propio clan, porque estaba tratando tan bien a este cliente común y corriente. Anteriormente, cuando Ijia le había pedido que prestara atención a este cliente, ya se había sentido muy raro. Y ahora, inesperadamente, todavía había hablado de querer cuidar de su contraparte. Esto era simplemente inimaginable. Aunque en este momento la mayoría de los farmacéuticos eran figuras poderosas a las que nadie se atrevía a acercarse, ¿qué tipo de estatus tenía el clan Qilin? Había tantos farmacéuticos que querían servir al clan Qilin, que incluso los farmacéuticos de bajo nivel no pudieron cruzar el umbral del clan Qilin. Este pequeño cliente era muy joven y aún ni siquiera había ingresado a la rama farmacéutica de la escuela Joul Roland. No había necesidad de hablar sobre los ingresos de un hogar común, porque incluso si fuera un clan rico, seguiría siendo un desafío económico extremadamente difícil para dicho clan proporcionar y criar a un farmacéutico. La acumulación de todos los costos necesarios para el equipo utilizado en la refinación, combinado con las hierbas necesarias, simplemente no era un valor que una persona promedio fuera capaz de pagar. Todos sabían que un farmacéutico de bajo nivel ya era capaz de generar una cierta cantidad de riqueza, pero también sabían que, si uno quería pasar de aprendiz de farmacéutico a farmacéutico de bajo nivel, la cantidad de dinero que necesitaba era enorme. En lugar de decir que un farmacéutico es una profesión que genera dinero, en realidad sería mejor decir que es una profesión que obtiene dinero por la fuerza y, a cambio, genera talento. Una de las principales razones por las que los farmacéuticos eran tan escasos era porque el costo real requerido para conseguir uno era lo suficientemente grande como para intimidar a la gran mayoría de las personas simplemente con el primer vistazo. El conocimiento que se iba a extraer dependía de la piedra de moler financiera que se empleara. Esta frase fue prácticamente adaptada a los farmacéuticos. Era difícil culpar a estos pocos adolescentes por menospreciar al pequeño bastardo indigente frente a ellos, porque no importaba desde qué aspecto lo vieran, era poco probable que este tipo de persona se convirtiera en su futuro compañero de clase. En la escuela Joul Roland, no había nadie que viniera de una familia pobre. Aunque este pequeño adolescente frente a ellos no parecía particularmente pobre, la ropa de su cuerpo parecía estar al mismo nivel que la de los sirvientes de sus clanes. Entonces, ¿cómo podría este adolescente pagar la matrícula? Personas como esta, que inesperadamente seguían sobreestimando sus capacidades al preguntar sobre la gama farmacéutica, eran simplemente una broma. En realidad no estás pensando en realizar el examen de ingreso a la gama farmacéutica, ¿verdad? Esos pocos adolescentes se rieron mientras miraban a cierta persona que parecía estar sobreestimando sus capacidades. El pequeño adolescente frente a ellos sonrió y asintió. La expresión sonriente extremadamente genuina en realidad añadió un toque de dulzura a sus rasgos faciales. Jaja, este es el chiste más divertido que he oído este año. Chico, ¿sabes cuánto cuesta la matrícula de un año en la gama farmacéutica? Incluso si vendiera a toda su familia, todavía no podría permitírselo. Deberías empacar esa expectativa tan poco realista que tienes pronto y regresar. El ridículo de los adolescentes no estaba enmascarado en lo más mínimo, pues simplemente no les importaba la reacción de un plebeyo. El pequeño adolescente que estaba parado cerca de ellos y siendo ridiculizado en realidad se estaba tocando la nariz. ¿No podría permitírselo, incluso si vendiera a toda su familia? Realmente no estaba seguro de cuánto dinero obtendría vendiendo a todos los miembros del clan Vermillionbeard. Corderos gordos. Corderos gordos por todas partes. Poner a una ladrona piadosa excepcional como ella en un grupo de discípulos de clanes ricos que no estaban en absoluto protegidos contra ella, era igual a tener una gata que siempre tenía hambre y arrojarla en un frasco. En lugar de tener deseos reprimidos, también podría hacer algo. Shen Yanxiao inmediatamente inclinó la cabeza hacia abajo y luego comenzó a moverse entre la abarrotada marea de personas. Como resultado de que cierta persona era excesivamente discreta,
Todos los que estaban presentes simplemente no tomaron nota de la poco atractiva existencia parecida al patito feo, ya que todos ellos todavía estaban ocupándose de sus propios asuntos mientras esperaban la llegada de alguien. Prueba para comenzar. La mayoría apenas se dio cuenta de que el bolso que llevaban en la cintura había desaparecido hacía tiempo, junto con el pequeño ladrón sin corazón, sin dejar rastro. Los artículos de lujo que habían estado en sus muñecas ya se habían escapado de sus personas también. El dinero es algo inherentemente bueno. No importa cuánto más hubiera, no habría nadie que lo evitara por disgusto. El examen de la gama farmacéutica había continuado continua e incesantemente, pero cuando se enfrentaba a varios miles de nuevos estudiantes, la velocidad de las pruebas podía considerarse prácticamente insignificante. Esto también le dio a cierta persona tiempo suficiente para actuar sobre este grupo gigante de ovejas gordas. Shen Yanxiao ya había regresado de la multitud creciente sin gastar mucho esfuerzo, y su anillo de almacenamiento estaba una vez más lleno de monedas de oro, que se habían consumido al pagarle a Imeng. Solo había una palabra para describir este sentimiento al regresar de un viaje gratificante, placentero. No fue hasta la tarde que finalmente hubo algunos avances en la fila, donde las personas esperaban para inscribirse en la gama farmacéutica. Solo después de estar segura de que ya no podía tomar más cosas, hizo fila para esperar el examen con buen comportamiento. No mucho después, ella estaba a la vanguardia de la fila, el lugar donde la gama farmacéutica estaba actualmente inscribiendo nuevos estudiantes. Decenas de tutores de la escuela estaban preparando lote tras lote de pruebas de la escuela. Del grupo de tutores, el que estaba a cargo de Shen Yanxiao era un hombre de mediana edad con una apariencia sumamente solemne. Los 30 minutos pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y la gran mayoría de los más de 20 jóvenes habían completado todo su trabajo. Sin embargo, el resultado que recibieron fue uno que hizo que la gente no pudiera soportar mirarlo. La medicina lúcida que Lude había fabricado era de un color verde oscuro puro y no tenía rastro de impureza. Incluso si fuera la medicina más simple y lúcida, era suficiente para reflejar sus habilidades superlativas en la fabricación de medicinas. Capítulo 92. El examen también depende de la suerte parte 1. Sin embargo, lo que había actualmente dentro de las botellas que estas personas habían hecho estaba mezclado. Algunos de ellos estaban quemados de negro, mientras que otros tenían un estado de polvo fino, sencillo y extraño. Si Lude no hubiera sabido que les había dicho que fabricaran la medicina lúcida con anticipación, entonces realmente no habría sabido que eran estas cosas en las manos de este grupo de mocosos. Del grupo de jóvenes, algunos de ellos estaban asustados, porque ellos también tenían claro el estado de estas cosas que habían refinado rápidamente. No había necesidad de hablar de ayudarse unos a otros, simplemente no tener a nadie envenenado hasta la muerte ya era algo extremadamente afortunado. Sin embargo, tampoco se les puede culpar por esto. Incluso si fueran genios, todavía les era imposible poder completar perfectamente todo el proceso de fabricación después de ver el trabajo de la contraparte solo una vez. La actitud de todos fue simplemente, échale un vistazo al mío y yo miraré el tuyo. Todos prestaban mucha atención al producto terminado de cada uno. Afortunadamente, la gran mayoría de sus resultados fueron más o menos los mismos. El espectáculo fue igualmente demasiado horrible para soportarlo. Como dice el refrán, la ley no puede castigar a muchos. Se sintieron algo satisfechos. En realidad, hubo circunstancias de una persona que hicieron que todos expusieran un rastro de sonrisa en sus rostros. Dios mío. Dentro de este grupo suyo, inesperadamente había un tonto que ni siquiera había fabricado nada. Con solo mirar la mercancía que no había sido movida en absoluto y las hierbas intactas sobre la mesa, supieron de inmediato que el pobre joven simplemente no había hecho nada. En ese momento, todos se reían disimuladamente, porque aunque no habían tenido éxito, todavía se podía considerar que habían imitado el proceso de fabricación del tutor y habían demostrado su capacidad de memorización. Ese joven no había tenido otra opción que no fabricar nada, y calcularon que el joven simplemente no había memorizado los movimientos del tutor, por lo que no tenía forma de empezar a fabricar. Bajo un contraste tan intenso, los jóvenes que originalmente estaban incomparablemente desanimados por sus productos terminados se llenaron inmediatamente de confianza en sí mismos.
Todos ellos habían venido aquí para participar en el examen de ingreso a la rama farmacéutica, por lo que definitivamente habían estudiado mucho antes del examen. Aunque todavía no podían completar de forma independiente el refinamiento de la medicina, todavía tenían cierto conocimiento de las hierbas más fundamentales. Capítulo 93. El examen también depende de la suerte. Parte 2. Estas dos hierbas parecían exactamente iguales, pero poseían una inmensa diferencia. La hierba principal que se había utilizado en la fabricación de la medicina para la mente lúcida era Cider River Grass, que no era nada rara. Por lo tanto, cuando habían estado observando a Lude fabricar el medicamento, mucha más atención se había centrado en el proceso de fabricación de Lude, por lo que nadie había tomado nota de Cider River Grass, este tipo de hierba que ya conocían. Sin embargo, con respecto a lo que sabían, todavía había otro tipo de hierba que tenía un parecido extremadamente cercano con Cider River Grass, y esa era precisamente la Cold Black Jade Grass. La Cold Black Jade Grass tenía una apariencia extremadamente similar a la Cider River Grass, pero sus propósitos eran tan diferentes como el cielo y la tierra. Además, Cold Black Jade Grass no era tan común como Cider River Grass. Por lo tanto, una gran mayoría de personas solo habían visto un dibujo del Cold Black Jade de un libro de hierbas. Además, también creían que Lude había estado poniendo a prueba sus estándares en la fabricación de medicina y su capacidad de memorización esta vez. Por lo tanto, simplemente no habían pensado que las hierbas, que habían sido preparadas hace mucho tiempo, serían lo que provocaría un problema. Lo que es más, la hierba de jade negra fría originalmente tenía el mismo aspecto que la hierba del río Cider, por lo que simplemente habían usado las hierbas descuidadamente. La tez de todos los nuevos estudiantes momentáneamente se volvió extremadamente antiestética. Mientras miraban la medicina que tenía en sus propias manos, se avergonzaron tanto que ni siquiera podían levantar la cabeza. Lude miró satisfecho al poco atractivo nuevo estudiante, porque estaba muy satisfecho con su acto de observar la sutileza. Nada mal. Como farmacéutico, tener cuidado es precisamente lo básico para el medicamento que todos vosotros vais a fabricar en el futuro y que van a tomar otras personas. Si no se tiene cuidado, es muy probable que provoque un daño inmenso a quien toma el medicamento. La prueba esta vez fue precisamente con el propósito de ver si todos ustedes eran capaces de observar con calma la diferencia entre las dos hierbas, pero el resultado fue muy obvio. Todos ustedes simplemente no descubrieron que las hierbas colocadas en sus mesas realmente no eran Cider River Grass. Las palabras de Lude emocionaron los corazones de todos. Algunos de los nuevos estudiantes que no estaban resignados inmediatamente lucharon cuando dijeron: «Maestro, en realidad también descubrí que esta cosa era la hierba de jade negra fría, es solo que usted dijo que quería que refinemos la medicina lúcida. Por lo tanto, solo quería estudiar tu técnica por un tiempo sobre cómo hacerlo». El camino para disculparse ya estaba abierto, y una gran mayoría de los nuevos estudiantes comenzaron a darse este tipo de excusa. En cualquier caso, anteriormente no habían dicho que la hierba que tenían en sus manos era Cider River Grass, y el tutor tampoco sabía que simplemente no habían descubierto las diferencias entre las dos hierbas, por lo que podían salir con un farol. Lude se burló, y la apariencia que originalmente ya era muy digna pareció irradiar un aura aún más severa. ¡Qué broma! Como farmacéutico, bajo circunstancias en las que sabes claramente que las hierbas eran incorrectas, aún así continuaste refinando algo que era imposible de completar. Esto es simplemente un error aún mayor por no investigar la raíz del error. En cambio, después de que lo notaste, seguiste trabajando en el error. Esto es aún más imperdonable comparado con no tener cuidado. Un farmacéutico era una profesión relacionada con la vida y la muerte de otras personas, por lo que era intolerable tener incluso un mínimo error. Lude simplemente no se atrevió a creer que estos jóvenes inesperadamente todavía se atrevieran a encontrar esa excusa. Esto simplemente hizo que a las personas les resultara más difícil excusarse en comparación con no encontrar las diferencias entre Cold Black Jade Grass y Cider River Grass. Lude regañó ferozmente al grupo de nuevos estudiantes que habían intentado redimir su situación porque su deseo de resistir y luchar contra cualquier cosa nuevamente ya fue en vano. De los más de 20 candidatos al examen, el único que quedó fue Shen Yanxiao, el que no había movido las manos desde el principio hasta el final, mientras que se consideró que los demás no habían pasado la prueba. Abatidos,
Abandonaron la sala de exámenes de ingreso. Shen Yanxiao se paró en su lugar original mientras despedía a los otros candidatos al examen que actualmente estaban abandonando el salón con desgana en sus corazones. Lude estaba al lado de Shen Yanxiao, y su rostro que había estado tenso todo el tiempo se volvió un poco más suave. Lo has hecho muy bien, porque después de descubrir las diferencias entre los dos, no procediste precipitadamente con la operación. Esta es una de las doctrinas como farmacéutico. Felicitaciones, porque se ha convertido en miembro de la gama farmacéutica de la escuela Joule y Roland. Hacia el que tenía una alta percepción, Lude sería más benévolo. Capítulo 94. El examen también depende de la suerte. Parte 3. Shen Yanxiao se estaba tocando la nariz en secreto. ¿Desde cuándo se había aferrado a la doctrina de algún farmacéutico? Simplemente no sabía cómo usar los productos de refinamiento de medicinas. De hecho, aunque los candidatos al examen que habían sido expulsados por Lude eran demasiado lentos en su observación, todos habían dedicado más o menos un gran margen de esfuerzo a prepararse. Por la forma en que habían trabajado con los diferentes tipos de productos que conocían, se podía ver que sabían un par de cosas incluso antes de tomar parte en el examen de ingreso, y que ya sabían más. O menos creó una especie de fundación farmacéutica. Comparado con ellos, Shen Yanxiao era un completo profano. Aunque el clan Vermillon Beard era dominante, todavía no tenían un farmacéutico al que pudieran eliminar sin sentido. Shen Feng había querido encontrar a alguien que pudiera darle una sesión de preparación para el examen, pero simplemente no había un candidato adecuado. No era que no quisiera refinar la medicina, sino que simplemente no sabía cómo. Aunque Lude lo había demostrado completamente una vez, y aunque Shen Yanxiao lo había memorizado aproximadamente, todavía ignoraba por completo el uso de los productos alquímicos. Ciertamente no deseaba causar una explosión. Debido a ese pequeño descuido suyo, no tenía destino con la gama farmacéutica. Solo había descubierto las diferencias entre las dos hierbas por capricho. De hecho, ni siquiera sabía cómo se llamaban esas dos hierbas desde el principio, ya que para ella simplemente se veían diferentes. Eso era todo. Era como un gato ciego que encuentra un ratón muerto. No había esperado que fingir estar imperturbable terminaría aprobando el examen de la gama farmacéutica. Shen Yanxiao realmente no sabía si debía reír o llorar. En la superficie, ella todavía estaba incomparablemente imperturbable cuando recibió la mirada de elogio de Lude, pero en la mente de Shen Yanxiao, ella juró en secreto que, antes de que los demás la descubrieran, pensaría en una manera de lograr que ella entendí los fundamentos de un farmacéutico refinando medicamentos. Lude, este último lote mío fue otro completo fracaso. ¿Cómo te fue de tu lado? El tutor que estaba a cargo de otro grupo de candidatos al examen aprovechó el breve periodo de descanso después de llegar a la conclusión y se acercó a Lude para preguntar. Lude señaló a Shen Yanxiao, que estaba a su lado, y dijo, «Está bien, de este último lote, solo quedó este joven». Riendo, el tutor miró a Shen Yanxiao y dijo, «No está mal. Tienes que saber que el contenido de las pruebas de las que está a cargo Lude es de hecho el más enfermizo y tú, un joven, inesperadamente lo has satisfecho. Extraordinario». Lude fingió resoplar conscientemente cuando dijo, «Eso es porque eran demasiado estúpidos. Ni siquiera eran capaces de satisfacer una de las condiciones fundamentales del farmacéutico. Sin embargo, ¿tenían la ilusión de convertirse en farmacéuticos?». Mientras decía esto, Lude miró a Shen Yanxiao y un poco de satisfacción apareció en sus ojos. Aún así se puede considerar que este joven no es malo, porque no solo tiene buen ojo, sino que también es muy atento en su observación. Lo que es raro es que ya haya comenzado a seguir la doctrina más importante del farmacéutico. Algún día en el futuro, cuando haya recuperado su temperamento, seguramente alcanzará cierto grado de logro. Los dos tutores se sumaron a la discusión con sus opiniones sobre todo tipo de elogios trascendentales, todos dirigidos a Shen Yanxiao. Shen Yanxiao solo pudo continuar manteniendo la sonrisa de Mona Lisa en su rostro, y solo pudo recibir, modestamente, estos diversos tipos de elogios. Sin embargo, también tomó nota del hecho de que, aunque se habían organizado bastantes lotes de candidatos para el examen en la misma sala de exámenes de ingreso, solo quedaba un candidato del último lote además de ella en toda la sala de exámenes de ingreso. Después de la conclusión del examen.
De las más de 100 personas que habían tomado el examen, al final solo 2 personas aprobaron el examen de ingreso. Así de enfermizo fue el examen de la rama farmacéutica de la escuela Julie Roland. No era de extrañar que esas personas hubieran dicho que se sabía que el examen aquí era difícil. Se estima que, de las más de 1000 personas que habían venido para la inscripción de este otoño, como máximo, solo quedarían varias decenas de personas, eso era todo. Este tipo de tasa de reclutamiento salvaje era incluso más aterrador que el examen de ingreso a la universidad de los tiempos modernos. Capítulo 95 Camaradería Parte 1 Senjue. Aunque esta vez pasaste el examen, el camino farmacéutico que tienes por delante todavía es bastante largo. Sin duda tendrás que redoblar tus esfuerzos. Hacia este estudiante que había aprobado su propio examen, Lude estaba muy satisfecho, por lo que hizo una exención diciendo algunas palabras perspicaces. Solo después de eso, permitió que llevaran a Shen Yanxiao al nuevo dormitorio de estudiantes, donde se le organizaría su estadía. Cuando Shen Yanxiao salió de la sala de exámenes de ingreso, miró las filas de candidatos al examen que aún eran tremendamente largas y silenciosamente les dibujó una cruz en su corazón. Poco después, siguió a la persona que lideraba el camino y se dirigió hacia el dormitorio de nuevos estudiantes. A lo largo del viaje hasta allí, pasó por algunos de los sitios de exámenes de ingreso de otras ramas de la escuela Julie Roland. Lo que no esperaba era que vería a esos pocos candidatos al examen que previamente se habían reunido y chismorreaban. Naturalmente, esos candidatos al examen también la vieron. Estoy viendo cosas. ¿No es ese el adolescente con el que nos encontramos anteriormente? Tonterías. ¿De verdad aprobó el examen de la rama farmacéutica? Con solo mirar al tutor que dirigía a Shen Yanxiao, pudieron saber de inmediato que Shen Yanxiao había aprobado el examen de la rama farmacéutica, porque de las personas que no habían aprobado el examen, ¿cuál de ellos no se había ido? Ellos mismos. Solo las personas que pasaron fueron conducidas especialmente a su dormitorio desde la escuela Julie Roland. Este mundo ya se ha convertido en una fantasía. ¿No se dice que el examen del sector farmacéutico es el más difícil? Por lo tanto, ¿cómo ese pequeño demonio pasó así? Una vez que pensaron en el pasado, donde ellos mismos se habían reído de la contraparte por simples ilusiones, estaban ansiosos por encontrar inmediatamente una grieta en la realidad que se les presentaba y perforarla. Este tipo de sensación de bofetada les hizo no atreverse a echar más de una mirada. Todavía era una cuestión de si ellos mismos podrían o no aprobar sus exámenes, y al final, ese pobre adolescente al que no habían tenido en alta estima, de varias maneras, había aprobado inesperadamente sin problemas. Este tipo de contraste intenso simplemente hizo que la gente quisiera vomitar sangre. Capítulo 96. El ladrón piadoso excepcional. La séptima jovencita buena para nada. La séptima jovencita buena para nada. Gráfico de información. Alerta de spoiler. Leyenda de Shin Feng. Calendario de donaciones y lanzamiento del capítulo 96. Camaradería parte 2. La persona a cargo de llevar a Shen Yanxiao al dormitorio se fue después de decir algunas frases. Lin Xuan ayudó de buen humor a Shen Yanxiao a ordenar sus cosas. Del dormitorio de 3 personas, uno de sus compañeros de cuarto era un cliché de niño obediente, y el otro. Shen Yanxiao miró hacia el adolescente de figura delgada que simplemente había estado acostado en la cama todo el tiempo, hojeando el libro farmacéutico que sostenía desde que ella entró. Aunque había sido extremadamente serio al fijar su atención en el libro que tenía en sus manos, Shen Yanxiao era realmente incapaz de tratarlo como ese tipo de estudiante bueno y estudioso. ¿Dónde existía un ratón de biblioteca que usara un zapato de piel de caballo de caña alta y se acostara en su cama con las piernas cruzadas? La apariencia del adolescente fue extremadamente sobresaliente. La piel color trigo hacía juego con un par de ojos tan agudos como los de un halcón. Incluso si simplemente estuviera acostado en la cama, eso hizo que la gente percibiera su desenfreno. Él es Tang Nazi, uno de los jóvenes maestros más jóvenes del clan de la Tortuga Negra, que es uno de los 5 grandes clanes. Lin Xuan se había dado cuenta de la línea de visión de Shen Yanxiao y, con buenas intenciones, abrió la boca y dijo: ¿El joven maestro del clan de la Tortuga Negra? Shen Yanxiao arqueó levemente las cejas, porque todavía recordaba lo que había escuchado anteriormente,
más que unas pocas piezas de información pertenecientes a este querido amigo de esos jóvenes chismosos. Este tipo que sufrió la derrota en cada batalla, pero que había considerado la rama farmacéutica como su propio objetivo de por vida. Parecía que la suerte de Tang Nazi este año no fue mala, ya que finalmente pudo aprobar el examen de la rama farmacéutica. De hecho, realmente no era que Shen Yanxiao no supiera nada sobre Tang Nazi. Después de todo, ella también había ido una vez al clan de la Tortuga Negra durante ese periodo de tiempo, para reunir fondos. Mientras fuera una habitación con un miembro importante del clan de la Tortuga Negra, ella reuniría todo de pasada. Simplemente, no sabía qué cosas le había quitado a Tang Nazi en ese momento. Capítulo 97 Camaradería parte 3. He oído que Lu De te ha estado elogiando. La mirada indefinidamente clara y sombría de Tang Nazi que se posaba en Shen Yanxiao hizo que la gente no pudiera comprender su forma de pensar. Shen Yanxiao se quedó mirando fijamente por un breve momento, porque en ese momento, aparte de ella, solo había otra persona que había aprobado el examen en la sala de exámenes de ingreso en la que ella se encontraba. Sin embargo, en ese momento, ella simplemente no tomó nota de quién era la otra persona que había aprobado el examen. ¿Podría ser que esa persona hubiera sido Tang Nazi? Había escuchado los elogios del tutor Lu De hacia ella misma y, por lo tanto, ¿estaba descontento? Si realmente fuera esto, entonces la mentalidad de Tang Nazi sería fácil de explicar. Los discípulos de los 5 grandes clanes siempre habían sido extremadamente engreídos, entonces, ¿cómo permitirían que otros fueran mucho más fuertes que ellos e incluso más importantes para el tutor? Parecía que Tang Nazi estaba planeando buscar problemas. Justo cuando Shen Yanxiao había estado analizando la mentalidad de Tang Nazi de repente levantó la palma de su mano y envió directamente un ataque hacia Shen Yanxiao. Al ver que Tang Nazi estaba a punto de golpear a Shen Yanxiao, Lin Xuan gritó de miedo. Shen Yanxiao estimuló mentalmente el Dou y dentro de su cuerpo para poder darle una lección a este caballero loco, que no parecía conocer el este, el sur, el oeste o el norte. Sin embargo, su palma grande y robusta cayó inesperadamente sobre el hombro de Shen Yanxiao. Una mancha de expresión extremadamente seria apareció de repente en el rostro libre de Tang Nazi. Con extrema seriedad, abrió la boca y dijo: «Por favor, algún día en el futuro, dame algún consejo sobre el tema de la farmacología». Shen Yanxiao estaba estupefacto. ¿Dónde estaba la sensación de que no estaban de acuerdo sobre lo que se discutió adecuadamente? ¿Dónde estaba el camino que seguía un compañero rival? Era como si Tang Nazi no tuviera la más mínima idea de que Shen Yanxiao había quedado atónita por sus palabras hasta que su exterior se quemó y su interior tierno. Ocupándose de sus propios asuntos, levantó el libro de farmacología con ambas manos y lo colocó ante los ojos de Shen Yanxiao. Con tremenda seriedad, dijo: «A partir de ahora ya somos compañeros de cuarto. Como compañeros de clase y del mismo dormitorio, debemos saber cómo ayudarnos mutuamente y aprender unos de otros. Algún día en el futuro, si hay alguna pregunta que no entiendo en el campo farmacéutico, espero que me ayuden a responderla. Por supuesto, si hubo algún sinvergüenza que no abrió los ojos y quiso intimidarte dentro de esta escuela, puedes informarme, y me aseguraré absolutamente de que esa persona sea golpeada hasta buscarle los dientes por todos lados». El piso. ¿Qué diablos estás hablando? Incluso si hubiera soñado con ello, Shen Yanxiao, quien originalmente estaba tomando todas las precauciones para luchar contra Tang Nazi, nunca habría anticipado que este joven, que parecía incesantemente altivo, correría inesperadamente y discutiría camaradería con ella, de este tipo. De tema sano y puro. Esto hizo que a Shen Yanxiao, que tenía una visión del mundo un tanto retorcida, le resultara extremadamente difícil de digerir. Tus cosas aún no están completamente en orden, tú allí, sígueme y ayúdala a poner sus cosas en orden correctamente. Tang Nazi señaló a Lin Xuan, que ya estaba completamente petrificado y parado a un lado, e instruyó. Lin Xuan, que había quedado completamente excluido de tener el equivalente, estado de compañero de cuarto, gritó con cara de llanto y se llenó de quejas por la esclavitud de Tang Nazi. Al ver una disparidad tan grande en la actitud de Tang Nazi hacia él y Zhenhui, Lin Xuan simplemente quiso llorar, pero no hubo lágrimas, porque no se dijo correctamente que deberían ayudarse mutuamente y aprender uno del otro.
Porque cuando llegó a él, se convirtió completamente en esclavitud. Shen Yanxiao, que estaba a un lado, miró fijamente. Al ver que Tang Nazi estaba haciendo que Lin Xuan pusiera sus cosas en orden, momentáneamente, realmente le resultó difícil aceptar esta escena teatral. ¿Cómo es que, a pesar de que estoy asistiendo correctamente a la escuela, de repente me encontré con un compañero de cuarto tan demasiado cordial? Sin embargo, era muy evidente que cierto joven maestro que provenía de un clan influyente no tenía ningún talento para poner las cosas en orden. El equipaje que originalmente ya era un completo desastre se había convertido en un espectáculo aún mayor que era demasiado horrible para soportarlo bajo sus garras malvadas. Por el contrario, el lamentable Lin Xuan solo pudo continuar silenciosamente su tarea de poner las cosas en orden bajo la mirada arrogante de cierta persona. Capítulo 98. Los ratones de biblioteca son demasiado salvajes. Parte 1. Tang Nazi estaba de bastante buen humor. Aunque todavía estaba luchando con la almohada en su mano, una expresión sonriente clara y brillante todavía colgaba de su rostro. Era mucho más fácil acercarse a este Shenhui de lo que había imaginado. De hecho, justo después de que Tang Nazi llegara al dormitorio, ya conocía las identidades de sus dos futuros compañeros de cuarto. En cuanto a la identidad de Lin San, no hablemos de eso por el momento. En realidad fue este joven llamado Shenhui el que había atraído una enorme cantidad de su interés, ya que tanto él como Shenhui tomaron sus pruebas de ingreso en la misma sala de exámenes de ingreso. De los cientos de personas en toda la sala de exámenes de ingreso, solo 2 aprobaron el examen. El examen farmacéutico de la escuela Jouli Roland generalmente era tan enfermizo que hacía que la gente se quedara en blanco, porque él mismo también había sido rígidamente oprimido hasta que su cara estaba tan roja como la sangre. Solo este año, con gran dificultad y después de utilizar algunas técnicas, finalmente logró salir adelante. En cuanto a este pequeño bastardo llamado Shenhui, inesperadamente, confió en su propia habilidad genuina para pasar la prueba. Además, una vez concluida la prueba, Tang Nazi había escuchado claramente que el tutor Lude, conocido por ser estricto, inesperadamente hizo una excepción y elogió a este pequeño bastardo poco atractivo. Para poder hacer que ese viejo asintiera con la cabeza y dijera más que unas pocas palabras de elogio, era suficiente mostrar el don de este pequeño bastardo hacia la farmacología. Luego, Tang Nazi había impreso el nombre de Shenhui en su corazón. Todos sabían que tenía una obstinación superior a la de la gente común en aprobar el examen de la gama farmacéutica. Sin embargo, su objetivo no era simplemente aprobar el examen, que era tan simple como este. Todavía quería convertirse en un farmacéutico excepcional y que ese grupo de sinvergüenzas examinara cuidadosamente su propia habilidad. Sin embargo, incluso si Tang Nazi fuera obstinado, no era un idiota. Él mismo había utilizado 2 años y medio completos, y solo entonces había aprobado sin problemas el examen de la gama farmacéutica. Shen Yanxiao solo pudo mirar en silencio las hierbas que estaba viendo por primera vez y devolverle imperturbablemente una sonrisa. Este joven y vigoroso joven inmediatamente se sentiría como si le hubieran inyectado sangre de pollo, y se quemaría con entusiasmo hasta la medianoche. TL. Inject Chicken Blood, Means Extremely Excited or Energetic. Capítulo 99. Los ratones de biblioteca son demasiado salvajes. Parte 2. Shen Yanxiao ya entendía que Tang Nazi la consideraba un genio en farmacología que podía guiarlo, pero en realidad, su comprensión de la farmacología ni siquiera se podía comparar con la de él. Para evitar verse tan mal después de haber sido expuesta, y también debido a su sed de estudio farmacéutico, Shen Yanxiao comenzó a acompañar a Tang Nazi en su trabajo hasta medianoche. Después de estudiar mucho durante 2 días, Shen Yanxiao finalmente entendió más o menos el aspecto de la farmacología, pero tuvo que darle el crédito de todo a su habilidad de memoria retentiva, y también a la abundancia de los libros que Tang Nazi tenía almacenado. En lo que respecta a la diligencia de Shen Yanxiao, Tang Nazi quedó profundamente impresionado de que una persona que ya tenía una fortaleza tan fuerte en farmacología inesperadamente todavía fuera tan diligente, y esto estimuló enormemente su estado de ánimo hacia el estudio de la farmacología. Por lo tanto, dentro de la habitación 305 del nuevo dormitorio de estudiantes del estudio farmacéutico, uno podía ver constantemente la habitación todavía brillantemente iluminada cuando era de noche.
Y así fue como se formó misteriosamente una amistad revolucionaria entre dos tipos problemáticos. En cuanto a Lin Xuan, que también estaba en el mismo dormitorio, era como si se hubiera vuelto invisible. El joven maestro Tang había descuidado directamente su existencia, mientras que Tang Nazi molestaba a Shen Yanxiao todo el día y no podía alejarse de él. Noche tras noche, la lámpara estaba encendida, lo que también hacía que Lin Xuan no pudiera dormir. Solo podía sostener silenciosamente un libro con ambas manos, permanecer frente a su mesa y mordisquearlo. En el plazo de 2 días, ya se había difundido un rumor en el dormitorio del nuevo estudiante. En el nuevo dormitorio de estudiantes, en la habitación 305, se quedaron 3 ratones de biblioteca trastornados. La farmacología era una profesión con una competencia bastante feroz y habría una enorme disparidad en el potencial comercial futuro entre los buenos y los malos. Al principio, los jóvenes todavía estaban inmersos en el hecho de que habían aprobado el examen, pero justo después descubrieron que había 3 ratones de biblioteca que eran tan diligentes que podían poner los pelos de punta a la gente cuando se trataba de leer libros en su propio piso. La sangre caliente en ellos se encendió inmediatamente. Para poder ganar dinero y conseguir una esposa algún día en el futuro, un grupo de jóvenes y vigorosos comenzaron a esforzarse al máximo y hundieron sus cabezas en libros de farmacología. Todo el nuevo dormitorio de estudiantes reflejaba ahora circunstancias extremadamente extrañas. Durante el día, no se podía ver a ninguna persona de los nuevos estudiantes dentro del pasillo, y al entrar casualmente a cualquier dormitorio, también se podía ver a 2 o 3 nuevos estudiantes enterrando sus cabezas en los libros, estudiando amargamente. Este tipo de circunstancias no solo hicieron que los tutores de la gama farmacéutica se complacieran más allá de sus expectativas, sino que también causaron que los estudiantes de último año que ya habían ingresado a la escuela estuvieran bajo una gran presión. ¿Por qué todos y cada uno de este grupo de nuevos estudiantes parecían como si no quisieran vivir más mientras comían sus libros locamente? Si esto continúa así, ¿a dónde pertenecerían ellos, los rostros de estos mayores? Una nube de humo invisible se extendió silenciosamente sobre los antiguos y nuevos estudiantes de la gama farmacéutica. En cuanto a los principales delincuentes que provocaron directamente esta situación, Shen Yanxiao y Tang Nazi, no estaban conscientes de esto en lo más mínimo. No fue hasta el primer día después de la conclusión de los 3 días de examen de inscripción, cuando era el examen de ubicación grupal, que sintieron un rastro de diferencia. Los dos pasaron por el comedor para buscar comida, pero cuando pasaron junto a cierto viejo estudiante a un lado, sintieron claramente un aura asesina densa, extremadamente densa. ¿Es esta la tradición de la gama farmacéutica? Con una mano llevando una lonchera y la otra todavía sosteniendo la enciclopedia de hierbas chinas, incapaz de entenderla, Tang Nazi miró al mayor que había pasado gozando, que tenía una apariencia feroz. Shen Yanxiao se encogió de hombros para aliviar parte del dolor de su cuerpo. En el periodo de estos 2 días, prácticamente había pasado todo el tiempo sentada frente a un escritorio, estudiando. El resultado aún podría considerarse no malo, pero hoy, todos los nuevos estudiantes ya habían sido filtrados, ya que estaban en vísperas de participar en la prueba de nivel de clase de la gama farmacéutica. Durante cada admisión de estudiantes, los estudiantes de la gama farmacéutica también se dividirían en 7 clases según las particiones de 7 grados: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y morado. La clase roja estaba clasificada en la parte inferior, mientras que las personas de la clase morada eran el grupo de los mejores estudiantes. Shen Yanxiao rompió a sudar frío, porque la confianza de Tang Nazi hacia ella era realmente tan grande que era excepcional. Entonces, ¿cómo podría tener el descaro de decirle que ni siquiera tenía una 10ª parte de certeza en este momento? Realmente no era apropiado que ella respondiera a la pregunta de Tang Nazi. Shen Yanxiao solo pudo usar el viejo método, usar su sonrisa como respuesta. Esta sonrisa, que Tang Nazi no quería ver tan a menudo como lo hizo durante estos 2 días, hizo que ya inconscientemente tratara esta sonrisa como el símbolo de absoluta confianza de Shen Yanxiao. Parece que tienes un 100% de certeza. En ese caso, te pediré que me ayudes a lograr un avance repentino en este periodo de tiempo. Hermano, mis esperanzas de ingresar a la clase púrpura cuentan contigo.
Tang Nazi palmeó solemnemente el hombro de Shen Yanxiao. Al final, que ojos suyos habían visto eso le hizo pensar que ella tenía un 100% de certeza. La comisura de la boca de Shen Yanxiao se torció ligeramente. Dado que todavía hay bastante tiempo, no necesitamos estudiar así con urgencia. Vamos. Hermanos, los llevaré conmigo e iré a enriquecer sus experiencias. Tang Nazi soltó una risa traviesa. Balanceando los brazos, la lonchera y el libro que tenía en las manos fueron arrojados a Lin Xuan, que estaba a un lado. Con uno de ellos sobre el frágil hombro de Shen Yanxiao, mirando en la dirección opuesta, caminó hacia él con un espíritu heroico altísimo. ¿A dónde vamos? Ante la figura alta y delgada de Tang Nazi, Shen Yanxiao era extremadamente pequeña y solo podía ser arrastrada por Tang Nazi, moviéndose hacia algún lugar desconocido. Lo sabrás inmediatamente después de que lleguemos allí. Tang Nazi le dedicó una sonrisa extraña y fingió que era un misterio. Shen Yanxiao finalmente supo por qué Tang Nazi sería así de misterioso. Al ver mesas de apuestas de todos los tamaños y la escena con un caldero hirviendo de voces ante sus ojos, la comisura de las cejas de Shen Yanxiao se torció ligeramente. ¿Cómo es? Tú, muchacho, nunca antes habías estado en este tipo de lugar, ¿verdad? Con su brazo sobre el hombro de Shen Yanxiao y con la postura de un amigo cercano, Tang Nazi no había sentido el más mínimo movimiento en la expresión facial de Shen Yanxiao. Capítulo 101. Un buen niño no juegue. Parte 1. El casino subterráneo de la escuela Holy Roland estaba situado dentro de una plaza subterránea en las afueras de la escuela Holy Roland y estaba muy oculto. Incluso los tutores de la escuela Holy Roland no pensaron que inesperadamente habría un casino así, con capacidad para varios miles de personas, en las cercanías de la escuela. Había una buena cantidad de mesas de apuestas, entre 80 y 90 de todos los tamaños en total, y había varias formas de jugar disponibles, lo que apasionaba a aquellos jóvenes apasionados que aún estaban en la pubertad. Delante de cada mesa de apuestas se sentaban al menos una docena de jóvenes de entre 17 y 18 años. Por su ropa, uno no podría decir que en realidad eran estudiantes de la escuela Holy Roland. El casino se había abierto inesperadamente y descaradamente al lado de la escuela. Si los tutores de la escuela Holy Roland se enteraran, es muy probable que inmediatamente hubieran organizado un grupo de personas y hubieran ordenado este lugar limpiamente. En su vida anterior, Shen Yanxiao había ido a menudo a los casinos. No era consciente de cuántas veces había ido y venido entre Macao y Las Vegas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, estaba buscando a su objetivo, esperando una oportunidad para hacer un movimiento, y no estaba perdiendo el tiempo en este tipo de juegos de azar. Sin embargo, nunca había anticipado que, en un mundo diferente como este, inesperadamente también existiría este tipo de casino, y a esta escala, existiría. Y además de eso, los clientes objetivo del casino eran inesperadamente un grupo de estudiantes. Después de lanzar una mirada hacia Tang Nazi, que estaba rebosante de espíritu, Shen Yanxiao se quedó sin palabras. ¿Qué les había pasado estudiando mucho y progresando todos los días, como habían discutido anteriormente? Era solo el primer día del inicio oficial del nuevo periodo de la escuela, pero este chico ya la había llevado inesperadamente a un casino. Riendo entre dientes, Tang Nazi deslizó su mirada en círculo, antes de que su vista cayera sobre cierta mesa de apuestas. Señalando en la dirección general, dijo, «Hay un buen espectáculo que ver allí. Vayamos y echémosle un vistazo». El joven de sangre caliente, que había estado ansioso por estudiar, se había convertido momentáneamente en un jugador. Sin palabras, Shen Yanxiao siguió a Tang Nazi y se acercó. Esa mesa de apuestas era enorme, y la mesa estaba tan rodeada por 3 capas enteras de personas que ni siquiera una sola gota de agua podía filtrarse. Arrastrando a Shen Yanxiao con él, superando por la fuerza todas las dificultades, corrieron hacia el círculo más interno de la mesa de apuestas. Encima de la mesa, se estaba desarrollando una intensa batalla. Esta mesa de apuestas no era como cualquier otra mesa de apuestas, ya que esta mesa solo tenía 3 jugadores genuinos, y esos 3 eran adolescentes de entre 16 y 17 años. Independientemente de si fue por su apariencia o por su temperamento, todos fueron lo suficientemente buenos como para matar instantáneamente a todos los demás estudiantes dentro del casino.
Y, frente a cada uno de ellos, había montones monumentales de fichas de apuestas, monedas doradas, brillantes y deslumbrantes, amontonadas como una montaña, y las masas que estaban de pie en los círculos y mirando a los lados solo podían tragar saliva. Las 3 personas y el banquero estaban sentados divididos en las 4 esquinas. La atmósfera tensa estaba tan encendida que desprendía la ilusión de humo ardiente, ya que ninguno de ellos estaba dispuesto a dar ni la más mínima ventaja a sus oponentes. Lo que fue una coincidencia fue que, entre los 3 adolescentes, inesperadamente había un viejo conocido de Shen Yanxiao. Era el tercer joven maestro del clan Qilin, Xia. Xia estaba, en este momento, sentado al frente de la mesa de apuestas con sus 2 piernas largas y delgadas dobladas y vestido con una túnica de color púrpura oscuro. En su pecho derecho, había un emblema mágico dorado. Cada gama de la escuela también dividió a sus estudiantes en 7 clases, de acuerdo con sus niveles de talento. El estilo de ropa para cada clase estaba al mismo nivel, y lo único que era diferente era precisamente el color de la ropa en sí. La túnica, que era morada de la cabeza a los pies, era precisamente el símbolo de la clase morada. En cuanto a ese emblema llamativo, indicaba que era de la gama del mago. Junto con Xia, las 2 personas a las que se había enfrentado vestían túnicas moradas. Era solo que los emblemas en sus cofres eran el emblema de caballero y el emblema de sacerdote, respectivamente. Era muy evidente que los adolescentes que tenían delante, en esta mesa de apuestas, eran todos los mejores estudiantes de la clase morada, que a su vez provenían de las 3 ramas de la escuela. Un grupo de estudiantes de alto rango reunidos en una multitud y apostando. Esta escena fue muy raro, extremadamente raro. Jeje, ¿qué clase de viento sopla hoy? De los 5 clanes grandes, inesperadamente hay maestros jóvenes de 3 de los clanes congregados en una mesa. Tang Nazi de repente abrió la boca, y todos los que originalmente habían estado prestando atención al garito de juego inmediatamente cambiaron su línea de visión hacia su cuerpo. Las 3 personas que estaban en la mesa de apuestas también naturalmente miraron hacia la persona que había abierto la boca. Capítulo 102. Un buen niño no juegue parte 2. Shen Yanxiao estaba secretamente asombrado. ¿Qué había dicho Tang Nazi hace un momento? Ya conocía la identidad de Xia, pero podría ser que las otras 2 personas en la mesa de apuestas también fueran miembros de los 5 grandes clanes. Cuando la visión de Xia pasó junto a Shen Yanxiao, que estaba al lado de Tang Nazi, se quedó mirando fijamente por un momento, antes de inmediatamente sonreírle levemente. Su visión luego se volvió una vez más hacia Tang Nazi. ¿Tang Nazi del clan de la Tortuga Negra? Xia arqueó ligeramente las cejas. Con una ligera sonrisa dijo, ¿qué? ¿Finalmente pasaste el examen farmacéutico este año? Parece que tu suerte no es mala. Ya que tu suerte es tan buena, ¿quizás quieras venir aquí para probar tu suerte? La voz de Xia tenía un rastro de indiferencia, pero sin importar quién fuera, pudieron escuchar la provocación en su tono de voz. En la superficie, los 5 grandes clanes del Imperio Longxuan parecían ser una brisa tranquila con olas silenciosas, pero internamente, eran como olas que surgían tumultuosamente, y este era un asunto conocido por prácticamente todos en toda la nación. Naturalmente, todos estaban interesados, de manera entrometida, en qué tipo de chispa se produciría cuando el joven maestro del clan Qilin se enfrentara al joven maestro del clan de la Tortuga Negra. ¿Por qué no? Con desprecio, Tang Nazi acercó una silla y se sentó frente a la mesa de apuestas. Oh, entonces, en ese caso, no estoy seguro de si has aportado suficiente capital. Xia levantó ligeramente la barbilla como si fuera un gatito arrogante. Tang Nazi resopló y dijo, puedes estar seguro. Aunque el capital de mi clan Tortuga Negra no es tan sólido como el de tu clan Qilin, esta pequeña gota de dinero todavía es algo que se puede sacar. Tang Nazi, que estaba hablando, había abierto varios anillos de almacenamiento de alto rango que se podían contar con los dedos. Monedas doradas y brillantes se derramaban continuamente desde sus anillos de almacenamiento sobre la mesa de apuestas. En el tiempo que tomó parpadear, las fichas de apuestas frente a Tang Nazi ya no eran inferiores en ningún aspecto a las de las otras 3 personas. Exactamente cuán ricos siempre habían sido los 5 grandes clanes del Imperio Longxuan era algo sobre lo que otras personas habían discutido con entusiasmo.
Sin embargo, de estas 4 personas hoy, con solo hacer un simple movimiento, cada uno de ellos tenía un montón de riquezas ante ellos, suficientes para comprar una pequeña ciudad. No hacía falta hablar de los estudiantes que estaban a un lado. Incluso el banquero del casino quedó estupefacto al ver las 4 montañas doradas que habían sido colocadas en la mesa de apuestas. Tiranos locales. Estos 4 tipos eran simplemente todos tiranos locales. La participación de Tang Nazi provocó que la atmósfera, que originalmente ya estaba tan encendida que despedía la ilusión de humo ardiente, se volviera aún más intensa. Muy sabiamente, Shen Yanxiao se escondió entre la multitud para evitar ser demasiado llamativa. Al mismo tiempo, también aprendió muchas cosas sobre estos tiranos locales que estaban en la mesa de apuestas. TSK, esta es realmente una escena rara vez vista. Aparte de Shen Yifeng del clan Vermillon Birth, los talentos máximos de los otros 4 clanes se han congregado juntos. Exactamente. Por lo que he oído, Yan Yu, el joven maestro del clan del Tigre Blanco que siempre se comportaba con un perfil bajo, también apareció hoy. Hay que saber que efectivamente es una de las estrellas en ascenso de la gama sacerdotal, la cual es más aceptada por los tutores. Con solo estar en la gama sacerdotal durante un año, ya le arrebató el puesto de sacerdote representante principal. ¿Saben ustedes acerca de ese Yang 11 del clan Dragón Azul? Por lo que he oído de la gente de la gama de caballeros, antes de irse el semestre pasado, se batió en duelo con la persona que era reconocida como el más fuerte de los estudiantes de tercer año de la gama de caballeros, y tenía el número 1 de la gama de caballeros. Rama de caballero, que ya estaba sentado firmemente en su posición, entregue la silla. Tus fuentes no son demasiado efectivas. No hablemos ahora de Yan Yu y Yan Gonce. El tercer joven maestro del clan Qilin, Xia, ya hizo que el estudiante que, en ese momento ocupaba el primer lugar en la gama de los magos, fuera golpeado hasta someterlo, el día después de que acababa de ingresar a la gama de los magos. Todas las personas de los 5 grandes clanes están enfermas. ¿Vinieron aquí específicamente para oprimir nuestros estados mentales? Salvaje. Ya es demasiado salvaje. Teniendo a estos pocos aberrantes vigilando, ¿cómo podemos nosotros, los estudiantes de estas pocas gamas, seguir interactuando? A partir de ahora, aparte de la gama de eruditos de espada y la gama de brujos, todas las demás gamas han sido ocupadas por los 5 grandes clanes. ¿Quién sabe siquiera cuándo regresará esa persona aberrante de la gama de los eruditos de la espada? ¿Y hay alguien todavía vivo que quede en la gama de brujos? Por favor, se han extinguido todos. Capítulo 103. Los niños buenos no juegan parte 3. Todos estaban extremadamente deprimidos, porque frente a un grupo de genios que irradiaban como la luz de las estrellas, con la pizca de talento que tenían, simplemente era mejor para ellos esconderse apresuradamente y no avergonzarse. Originalmente habían pensado que la lucha a muerte de Tang Nazi del clan de la Tortuga Negra para ingresar a la gama farmacéutica no traería ningún resultado durante unos años e incluso se regocijaron bastante por su desgracia. ¿Pero quién hubiera imaginado que ese bastardo lo haría? Efectivamente ser admitido en la gama farmacéutica. Además, parecía que su evaluación no había sido baja. Un aberrante ya era suficiente para que vomitaran sangre, pero ahora, en esta mesa, estaban sentadas 4 personas aberrantes tan poderosas que era hasta el punto del absurdo. ¿Cómo podrían seguir con vida? ¿Quién podría haber imaginado que, aparte del clan Vermillon Birth, se puede considerar que los 5 grandes clanes se han reunido? Sin embargo, escuché que los talentosos del clan Vermillon Birth de esta generación se habían marchitado. El clan no solo produjo un idiota lisiado, sino que incluso los otros pocos adolescentes de la misma generación no representaron gran cosa. Solo estaba Shen Yifeng, a quien se consideraba que no era tan malo, pero en comparación con Xia y los demás, simplemente es mediocre. Desde que fue derrotado por cierta persona de la gama de eruditos de espada que abandonó la escuela a mitad de este año, ha sido como si no se hubiera atrevido a aparecer en la escuela. Tampoco creo haberlo visto asistir a la escuela este año. Se puede considerar que el clan del pájaro Vermellón ya está lisiado. Escuché que la persona más fuerte en el clan Vermillon Bird a partir de ahora era una persona que no tiene ninguna relación de sangre con el clan Vermillon Bird. Creo que se llamaba Sensiyu.
Es simplemente ridículo que la persona más fuerte en el clan Vermillionbeard fuera inesperadamente alguien que no tenía ningún parentesco consanguíneo del clan que fluía en él. Tener discípulos propios que no tenían perspectivas de futuro ya era bastante malo. Sin embargo, el clan había producido inesperadamente a un idiota y se había convertido en una vergüenza. Esto realmente dejó a la gente sin palabras. Con un grupo de personas hablando sobre esto, comenzaron a hacer colectivamente comentarios cortantes sobre el declive del clan Vermillionbeard en los últimos años. No se dieron cuenta de que cierto idiota del clan Vermillionbeard estaba parado a su lado, en ese mismo momento, escuchando sus ataques con cara imperturbable. No había nadie que se hubiera dado cuenta de cierto tipo que, imperturbable y silenciosamente, había agarrado los bolsos de los pocos adolescentes que habían estado haciendo comentarios cortantes hacia el clan Vermillionbeard en su anillo de almacenamiento. Acariciando su anillo de almacenamiento que había tomado un tónico, Shen Yanxiao se burló en secreto. Ella realmente lo sentía mucho. Ella, la idiota, realmente había perdido la cara de su clan, porque no se había convertido en una persona pervertida y fuerte que los tenía postrados en adoración. Ella realmente los decepcionaría. Sin embargo, no importa lo que dijeran los demás, la atención de Shen Yanxiao ya se había concentrado en la mesa de apuestas. La persona que tenía la insignia de sacerdote colgando de su pecho era precisamente Yan Yu. Su apariencia era muy favorecida. Su piel excesivamente clara hacía que la gente sintiera que era algo anormal, pero entre las 4 personas presentes, él era considerado el más tibio considerando la expresión en sus ojos, y no había ni el más mínimo rastro de irracionalidad. La apariencia de Yang Gonce fue aún más decidida, un poco. En ese rostro inexpresivo, que parecía algo joven e inexperto, había una mirada helada que observaba atentamente todos y cada uno de los movimientos sobre la mesa. El banquero que estaba a cargo de la mesa sintió que estaba bajo una gran presión. Para poder abrir un casino justo ante los ojos de la escuela Joul y Roland, causando así daño a los estudiantes, el poder que respaldaba al casino, naturalmente, no era bajo. Sin embargo, las 4 personas a las que se enfrentaba a partir de ahora eran, sin embargo, de los 5 peces gordos más grandes del imperio Longxuan. Aparte del emperador actual, que podía hacer que su corazón no saltara y que el color de su rostro no cambiara al tratar con estos 4 pequeños demonios, era básicamente algo imposible para las otras personas querer lograr una tranquilidad similar al agua. El banquero se secó en secreto el sudor frío que sentía, ya que era muy raro que los discípulos de los 5 grandes clanes aparecieran en su casino. No sabía qué clase de horrible demonio lo había maldecido hoy, para que los 4 aparecieran inesperadamente al mismo tiempo. Si Shen Yifeng del clan Vermillionbeard apareciera repentinamente en la puerta más tarde, no le sorprendería en absoluto. Dado que habían abierto sus puertas para hacer negocios, ¿cómo era posible que todavía expulsaran a sus clientes? Capítulo 104. El ladrón piadoso excepcional. La séptima jovencita buena para nada. La séptima jovencita buena para nada. Gráfico informativo. Alerta de spoiler. Leyenda de Xinfeng. Donación y calendario de lanzamiento del capítulo 104. Demasiado salvaje parte 1. Si estos 4 jóvenes maestros llegaran por separado, entonces las personas que dirigían el casino estarían felices sin fin. Sin embargo, la pregunta radicaba en el hecho de que estos 4 individuos habían ido a visitarlos el mismo día, hoy. En este caso el resultado fue completamente diferente. ¿Quién no sabía que las relaciones de los 5 grandes clanes siempre habían sido bastante buenas en la superficie, pero que en realidad había puntos de vista contradictorios entre ellos? Aunque los pocos jóvenes maestros que estaban actualmente sentados en la mesa de apuestas aún no habían llegado a las manos, los rayos afilados y las sombras de las espadas ya estaban ocultos en sus palabras, y los fuegos de la guerra estaban omnipresentes. El banquero de la mesa sintió terribles ganas de llorar, porque con el estatus de estas 4 personas, ciertamente no eran personas a las que se atrevería a ahuyentar. Sin embargo, si los ignorara y siguieran sentados aquí, no podría decir exactamente cuándo, pero era muy probable que su casino se convirtiera en un campo de batalla. Incluso si eliminara sus estatus, y ni siquiera pensara en ello, uno seguía siendo el número 1 de la rama de los magos,
otro era el talento sobresaliente de la rama de los caballeros, mientras que otro era el principal sacerdote representante del sacerdote. Gama. Y añadiendo que ese recién fue admitido en la rama farmacéutica. Además, los logros de este tipo no fueron malos. Una vez que tuvo lo que quería en sus manos. Era simplemente impensable. Si hubieran sabido antes que estos 4 dioses de la plaga vendrían hoy, habrían preferido haber cerrado directamente por ese día para evitar esta calamidad. Sin embargo, dado que la gente ya había llegado y las fichas de apuestas ya se habían exhibido sobre la mesa, ¿cómo podría el asunto tener margen para cambiar? Justo cuando todos se habían preparado para ver un buen espectáculo, Xia de repente se levantó de su silla. Bajo la mirada atónita de todos, sonriendo, caminó hasta estar ante Shen Yanxiao. Aún sonriendo, dijo, a los 5 clanes grandes solo les falta el clan Vermillon Bird. Senjue, ¿quieres llenar ese lugar? Llenar ese lugar. Las palabras de Xia atrajeron con éxito la atención de todos hacia cierta figura pequeña. Esa figura era la de un pequeño adolescente que parecía extremadamente común y corriente, y cuya apariencia le hacía parecer de no más de 13 o 14 años. Si esa carita poco atractiva se colocara frente a Xia y los demás, esas bestias, parecería particularmente miserable. Sin embargo, lo que más les importaba a todos eran las palabras que Xia acababa de decir. De los 5 grandes clanes, ¿solo faltaba uno? Entonces, ¿no sería precisamente el desaparecido el clan Vermillon Bird? Además, ¿cómo había llamado Xia a este tipo? ¿Senjue? ¿No eras en el apellido del clan Vermillon Bird? ¿Podría ser que este tipo poco atractivo fuera en realidad una persona del clan Vermillon Bird? La comisura de la boca de Shen Yanxiao se torció mientras miraba a cierta persona que también quería arrastrarla a las aguas fangosas. En cuanto a la cuestión de que Xia se diera cuenta de su identidad, claramente no había sido difícil. Tan pronto como ella misma le dijo su nombre, Senjue, Shen Yanxiao ya sabía que Xia descubriría muy rápidamente que provenía del clan Vermillon Bird. Sin embargo, él también solo sabría que ella no era nadie y provenía de una rama familiar del clan Vermillon Bird. Sin embargo, en un momento como este, ¿qué intentaba hacer al arrastrarla fuera? ¿Para que los 5 grandes clanes se enfrenten en duelo? Ella, el muy pequeño miembro de una rama de la familia, no debería ser mencionada como alguien en igualdad de condiciones con ellos, estos pocos maestros de segunda generación. Aunque no pudo descubrir qué tipo de medicina tenía Xia en su calabaza, Shen Yanxiao todavía fue arrastrado rígidamente por Xia hasta que estuvieron frente a la mesa de apuestas, bajo las miradas emocionadas de las masas. Podía sentir claramente cuán salvajes eran las miradas ardientes detrás de su espalda. Jóvenes, ella acababa de pasar, ¿de acuerdo? Te suplico que la dejes ir. De pie en círculo y observando, la mirada que tenían las masas mientras miraban hacia Shen Yanxiao era muy extraña, ya que la cantidad de personas que tenían el apellido Shen en el Imperio Longshuan no eran pocas, pero las que tenían una conexión con los 5 grandes clanes eran solo la gente del clan Vermillon Bird. Sin embargo, tenían muy claro quiénes eran esas pocas personas de la rama principal del clan Vermillon Bird. Aparte de eso, Shen Yanxiao no había mostrado su rostro antes al público, por lo que pensaron que básicamente los habían visto a todos antes. Además, no importa cómo lo miraran, la ropa y la apariencia del muchacho no se parecían a alguien del clan Vermillon Bird. Calcularon que este pobre muchacho era solo alguien de una rama de la familia. Independientemente de si Shen Yanxiao estaba dispuesta o no, a partir de ahora, ya la habían presionado a hacer algo que estaba mucho más allá de su capacidad. Capítulo 105. El ladrón piadoso excepcional. La séptima jovencita buena para nada. La séptima jovencita buena para nada. Gráfico informativo. Alerta de spoiler. Leyenda de Shinfeng. Calendario de donaciones y lanzamiento del capítulo 105. Demasiado salvaje parte 2. Xia ya había tomado la delantera al hacer el primer movimiento y la arrastró radiantemente hacia la mesa de apuestas, antes de empujarla hacia un asiento cercano. Shen Yanxiao estaba deprimido. Estos adolescentes no son simples. La voz de Xiu de repente hizo eco. Por supuesto, no eran simples. ¿Cómo podrían ser simples las figuras conocidas de los 5 grandes clanes del Imperio Longshuan?
Ya que fui yo quien te invitó, entonces, por supuesto, yo pagaré tu capital. Si pierdes, depende de mí, y si ganas, dividiremos las ganancias a la mitad. Bajo la mirada asombrada de todos, Xia ya había abierto su anillo de almacenamiento. En el tiempo que tomó guiñar un ojo, se colocó una pila de monedas de oro ante Shen Yanxiao. Este era verdaderamente un tirano local. Tang Nazi no había dicho nada, simplemente había resoplado con desdén. Shen Yanxiao se sentó en silencio en su silla. El movimiento que había hecho el joven maestro del clan Qilin fue bastante magnánimo, pero incluso si hubiera sido más magnánimo, todavía no sería bueno para ella almacenar directamente este dinero en su propio anillo de almacenamiento. Ahora se podría considerar oficialmente que los miembros de los 5 grandes clanes se han unido y están completos. Los jóvenes que estaban cerca miraban rígidamente una fiesta de juego única en el siglo y rara vez vista. Normalmente, ya se consideraría algo bueno si los 5 clanes grandes se reunieran y no crearan una pelea. Sin embargo, hoy, inesperadamente, todos pudieron sentarse juntos y apostar, algo que definitivamente uno no podía perderse. El banquero estaba extremadamente angustiado, porque las miradas de los jóvenes maestros de los 5 grandes clanes le habían ejercido una presión tremenda. Solo podía prepararse para repartir las cartas y rezar para que estos pocos jóvenes maestros se fueran apresuradamente después de que terminaran de jugar. Solo después de presenciar genuinamente cómo Xia y los demás gastaron su dinero, todos supieron que ser verdaderamente rico lo era. 1.800 monedas de oro cayeron. La apuesta inicial fue de 5.000 y cada aumento fue de 2.000 como mínimo. En un instante, la mesa de apuestas había acumulado una impresionante pila de oro. Estos jóvenes maestros eran extremadamente liberales con su dinero, y la cantidad de dinero que el banquero siguió tampoco fue pequeña. El banquero calculó en secreto que en este momento había al menos un mes entero de ganancias del casino en la mesa de apuestas. Si perdiera esto, ¿no lo desollarían vivo? El banquero se secó en secreto el sudor frío que sentía. Al mirar a estos pocos adolescentes, la inquietud que sentía aumentó. Sin embargo, mientras se tratara de un casino, los banqueros siempre sacarían una buena mano. Después de algunas rondas, comenzó a comprender que estos jóvenes maestros eran novatos en el juego. Aparte de ser ricos, no sabían nada sobre técnicas de juego. Sabiendo que la oveja gorda había sido entregada al borde de su boca, no comerla sería una idiotez. En cualquier caso, con la habilidad que él tenía, estos pocos adolescentes simplemente no serían capaces de descubrirlo. Muy rápidamente, todo el dinero de Xia y similares, que había estado sobre la mesa, terminó en el bolsillo del banquero. La tez de los jóvenes maestros claramente se volvió algo antiestética. Todo el tiempo, Shen Yanxiao estuvo de acuerdo con la mentalidad de acompañarlos en su juego. Sin embargo, ella sabía muy claramente la razón por la que Xia y los demás estaban perdiendo tan miserablemente como ellos. Esto se debió enteramente a que la gente del casino había manipulado las tarjetas. Habiendo ido y venido frecuentemente a Las Vegas, aunque a Shen Yanxiao no le gustaba apostar, con respecto a las trampas, ya lo había dejado muy claro hace mucho tiempo. Claramente, el banquero estaba tratando a Xia y a los demás como corderos gordos para ser sacrificados. Simplemente, estos jóvenes aún no lo habían descubierto. Tang Nazi, ¿parece que no tienes suficientes fichas de apuesta? Perezosamente apoyado en el respaldo de su silla, Xia miró las 2 últimas monedas de oro en la mesa de apuestas de Tang Nazi. Entre ellos, Tang Nazi había sido el que sufrió la peor derrota, su mente unidireccional lo hizo terminar en último lugar. Tang Nazi entrecerró los ojos. Mirando a Xia, inmediatamente sacó un núcleo mágico rojo brillante y parpadeante de su anillo de almacenamiento. Inmediatamente, hubo un alboroto dentro del casino. Un núcleo mágico de elemento fuego de rango 10. Dios mío, sin embargo, esta es la primera vez que veo un núcleo mágico de tan alto rango. ¿Qué quiere hacer este Tang Nazi? Está pensando en poner este núcleo mágico como garantía. Por favor, no bromees más. Ese núcleo mágico es suficiente para comprar todo el casino. Ah. Capítulo 106. Demasiado salvaje parte 3. Un núcleo mágico de rango 10 tenía que provenir de una bestia mágica avanzada de rango 10.
Dentro de la totalidad del Imperio Longxuan, la cantidad de personas capaces de matar bestias mágicas de rango 10 no excedería en absoluto las 20 personas, y la aparición de un núcleo mágico de rango 10 ciertamente causaría una lucha feroz. No era exagerado decir que un núcleo mágico de rango 10 valía 2 ciudades. Las bestias mágicas de rango avanzado 10 eran las existencias más fuertes bajo las bestias mágicas clasificadas como deidades. Considerando las circunstancias en las que las bestias mágicas clasificadas como deidad de rango 11 casi se habían extinguido, se podría decir que el núcleo de cristal de una bestia mágica de rango 10 es el núcleo mágico de mayor rango que uno podría encontrar actualmente. No importa qué profesión uno tuviera, siempre que tuviera un núcleo mágico de este rango fusionado dentro de su arma, su poder mejoraría en una cantidad significativa. Todos dentro del casino llamaron su atención hacia el incomparablemente precioso núcleo mágico de rango 10. Dentro del Imperio Longxuan, es muy probable que solo los 5 clanes grandes sean capaces de eliminar este núcleo mágico de nivel superior. El clan de la Tortuga Negra, al menos, se había hecho famoso debido a su fuerza marcial, y para que alguien pudiera posteriormente y sin sentido sacar un núcleo mágico de rango 10, solo podía ser Tang Nazi. Estoy apostando con esto. Tang Nazi se burló. Con una mirada altiva, recorrió con la mirada a los demás. Sin embargo, no estoy seguro de si todos ustedes podrán hacer un seguimiento. Sus palabras, que fueron 100% provocación, encendieron una mirada apasionada en los ojos de Xia y los otros dos. Dado que el joven maestro del clan de la Tortuga Negra está de tal humor, naturalmente te acompañaré hasta el final. Xia sonrió levemente. Sin inmutarse, sacó 7 contratos separados de su anillo de almacenamiento. Estas son las escrituras de las casas de subastas que pertenecen a los subordinados del clan Qilin. Mientras tengas la habilidad, estas 7 casas de subastas te pertenecerán. Los contratos de las casas de subastas del clan Qilin. Hace unos años, el señor de cierta ciudad había enfermado de una enfermedad grave. Dio todas las riquezas de su vida en un intento de obtener una cuenta mística del clan del Tigre Blanco, pero el resultado fue que el clan del Tigre Blanco fundamentalmente no se adaptaba a él. Este tipo de tesoro tenía un precio altísimo, pero era un tesoro que no estaba en el mercado, y sin embargo, Yan Yu había sacado inesperadamente 3 de ellos de un solo aliento. Todos sintieron que sus corazones estaban a punto de saltar. No estoy seguro de si estas 3 cuentas místicas pueden ser tratadas como capital. En el pálido rostro de Yan Yu, se podía ver el rastro de una leve sonrisa. Capítulo 107. Demasiado salvaje parte 4. Xia asintió con una sonrisa en su rostro, mientras Tang Nazi arqueó las cejas. La mirada de todos se posó en el cuerpo de Yang Gonce, cuyo hermoso rostro había estado tenso todo el tiempo. De los 5 clanes grandes, aparte de este joven indigente que había sido atraído para compensar el déficit en números, todos habían sacado tesoros que causaron que la gente se quedara estupefacta, y ahora todos simplemente estaban esperando el Yang Gonce del clan Dragón Azul para abrir la boca. La capacidad del clan Dragón Azul para refinar armas podría considerarse incomparable. Dentro de la totalidad del Imperio Longxuan, casi todas las armas divinas que estaban altamente clasificadas provenían del clan Dragón Azul. Sin embargo, no estaban seguros de qué tipo de cosa sacaría Yang Gonce que pudiera abrirles el Ken. Claramente, Yang Gonce ya había notado que la atención de todos estaba puesta en él. Fríamente recorrió con su mirada a todos. Mientras se cruzaba de brazos sobre el pecho, dijo fríamente, un núcleo mágico de rango 10. Algunas escrituras de una casa de subastas e incluso la medicina divina del guardián. Lo que están en juego ustedes 3 es realmente sobresaliente. Sin embargo, mi clan Dragón Azul siempre ha desdeñado las meras posesiones mundanas como estas. Por lo tanto, hoy prometo que la espada divina centenaria de esta generación del clan de la Tortuga Negra será entregada posteriormente a la persona que pueda ganar esta ronda. Centenario. Piadoso. Espada. De hecho, todos tomaron una bocanada de aire frío debido a las palabras de Yang Gonce. Cada siglo, el clan Dragón Azul, sin lugar a dudas, forjaría un arma divina excepcional, pero solo una vez en un siglo. Sin embargo,
Absolutamente podría matar instantáneamente cualquier existencia de otras armas divinas. Este tipo de cosas era algo en lo que la gente común ni siquiera se atrevería a pensar. Durante la época en que se fundó el Imperio Longxuan, la espada del dragón azul que se había sostenido en la mano del monarca fundador fue precisamente la primera arma divina centenaria. Al desenvainar semejante espada seguramente se oiría el sonido del grito de un dragón. En cuanto al filo de la hoja, era aún más feroz porque cortaba el hierro como si fuera barro. Durante ese tiempo, precisamente debido a que dependía de la espada del dragón azul, el monarca fundador había eliminado las fuerzas hostiles y le había dado al Imperio Longxuan su propio país. Cuando se enfrentó a las enormes apuestas, inmediatamente se le pusieron los ojos rojos y luego colocó todo el casino en la mesa de apuestas como su capital. Luego se desarrolló un juego de azar con una figura astronómica mientras todos los presentes contenían la respiración. En cuanto a Shen Yanxiao, que había estado presente de principio a fin, un rastro de expresión sonriente apareció en su par de ojos que estaban tan tranquilos y serenos como el agua. El jefe estaba extremadamente emocionado, era como si ya pudiera ver la riqueza como propia. Los jóvenes maestros se reclinaron perezosamente en sus sillas, como si apenas les importaran las apuestas que habían puesto en la mesa de apuestas. Tang Nazi fue quien perdió más trágicamente. De lo contrario, no habría sacado un núcleo mágico de rango 10. Echó un vistazo impaciente a los demás. Luego, frente al director del casino, dijo: no desperdiciemos más tiempo, tengamos una sola partida para decidir si ganamos o perdemos. Un solo partido para decidir la victoria o la derrota. El director del casino sintió que su pequeño corazón había comenzado a latir salvajemente. Estaba extremadamente seguro de que podría hacer que estos pocos jóvenes frente a él perdieran los ahorros de toda su vida. Con un solo partido para decidir la victoria o la derrota, ¿no significaría eso que podría recolectar todos los tesoros de una sola vez? Incluso los cielos me están ayudando. Los pocos jóvenes maestros no pusieron ninguna objeción y por eso el juego de azar se decidió como tal. La magnífica técnica del jefe del casino se aprovechó al máximo, volteando el cubilete de dados que sostenía en la mano, hacia arriba y hacia abajo, mientras flotaba. El sonido continuo del lanzamiento de los dados, cululu, lentamente comenzó a resonar en las mentes de los estudiantes que estaban parados en círculo mientras observaban. Con un sonido de tang, el cubilete se fijó rígidamente a la superficie de la mesa. Por favor. Reprimiendo fuertemente la emoción en su corazón, dijo el director del casino. Levantando la mirada, miró a las otras personas. Shen Yanxiao fue quien menos había perdido antes de esto, y en realidad todavía quedaba una parte de sus fondos en la superficie de la mesa. En ese momento, imperturbable, miró el cubilete que estaba actualmente sujeto a la mesa. La comisura de su boca tenía el leve rastro de una expresión sonriente. Si ese es el caso, ¿debería ir yo primero? Radiante, Shen Yanxiao se puso de pie. Todas las monedas de oro ante ella apostaron por completo en pequeñas. Junto con Shen Yanxiao haciendo su movimiento, los demás también eligieron inesperadamente que las apuestas en sus manos fueran tan pequeñas. Todos ya estaban sin palabras. ¿No estaban estas pocas personas peleando muy en serio? ¿Cómo pudieron estar de acuerdo tan rápidamente? El director del casino estaba abrumado por la emoción, pues aunque la cantidad de puntos dentro del cubilete era realmente pequeña, eso no significaba que estas personas no pudieran ganar. La técnica de los dados radicaba en el momento en que uno abría el cubilete, que era que antes de abrir el cubilete, todos los puntos se contarían como inválidos. Efectivamente, estos pocos jóvenes eran laicos que ni siquiera parecían entender nada y, sin embargo, inesperadamente habían puesto todas las apuestas juntas en el mismo lugar. Capítulo 109. Jóvenes haciendo amigos, parte 2. Estos eran simplemente ellos apresurándose a entregarle su dinero. Riéndose, el director del casino extendió la mano para levantar el cubilete, confiado en que se había hecho rico de la noche a la mañana. Sin embargo, al segundo siguiente, ya no pudo sonreír. En el momento en que se levantó el cubilete,
Apareció un montón de polvo fino en la mesa de apuestas. Los 5 dados se habían convertido en un polvo fino. De acuerdo con las reglas, este partido se consideró cero, pequeño. TSK. Esto ciertamente no es algo fácil de manejar. ¿Cómo podemos dividir este casino entre nosotros 5? Tang Nazi, cuyo rostro siempre había sido terrible, de repente mostró una expresión sonriente mientras se recostaba en su silla. Sus cejas estaban ligeramente arqueadas, dando a la gente la impresión de que era muy altivo. Den, el director del casino, maldijo en voz baja. Es una pena que el casino lo haya perdido todo. Por lo tanto, parece que hoy no tenemos forma de determinar el resultado de esta lucha. ¿Por qué no volvemos a pelear la próxima vez? Yan Yu sonrió levemente mientras sacudía la cabeza. La actitud indiferente en sus ojos parpadeó brevemente con una expresión de sonrisa vil. Siento que eso es plausible. Yang Gonce asintió y acordó posponer la batalla. Xia se levantó lentamente de su asiento. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante y sus 5 dedos delgados estaban extendidos sobre la mesa de apuestas. Le sonrió al jefe que ya se había quedado mudo. Lo siento, pero por favor entrega la escritura. Esto fue un cambio estremecedor. Todos los estudiantes quedaron estupefactos al verlo, porque como estas pocas personas que habían estado a punto de perder los ahorros de su vida de repente regresaron de la zona de peligro del momento final y crucial. La tez del jefe del casino se había puesto pálida. A menos que estuviera cansado de vivir, o de lo contrario, ¿cómo se atrevería a ser dueño de los 5 grandes clanes? Solo pudo entregar obedientemente el casino. Por mucho que lo pensara, lo que no podía entender era que, cuando estaba abriendo el cubilete, definitivamente había cambiado los puntos a grandes. Porque, cuando abrió el cubilete, los dados todavía se habían convertido en un montón de polvo fino. El casino cambió de propietario en poco tiempo y los 5 nuevos directores dieron una orden en el acto que cerró todo el casino. Todos los estudiantes que se encontraban actualmente en el casino fueron expulsados y todos los miembros del casino original fueron enviados a casa para buscar a sus madres. Dentro de un casino tan grande, momentáneamente, solo quedan 5. Tang Nazi recogió las 3 Mystical Civics de la mesa de apuestas, que Yan Yu había sacado como apuesta. En medio de la mirada recelosa de Shen Yanxiao, se los tiró todos a la boca. Cacha cacha. Fue masticado en pedazos. Si otras personas hubieran visto esta única escena, es muy probable que todos hubieran dejado caer la barbilla al suelo por pura sorpresa. Y así, Tang Nazi consumió las invaluables cuentas del guardián divino como si fueran dulces. Shen Yanxiao ya estaba aturdida por su acción hasta que su rostro se llenó de sangre. Yang Gonce, estas cosas que has hecho no son tan sabrosas como la última vez. Tang Nazi estaba comiendo la medicina del guardián divino al mismo tiempo que criticaba a Yang Gonce. Yang Gonce lanzó una mirada a Tang Nazi, luego extendió la mano y arrojó los núcleos mágicos de rango 10 en su boca. Después. Cacha cacha. Siento que el sabor todavía no es malo. Murmuró Yang Gonce. Había una gran cantidad de miedo en los ojos de Shen Yanxiao. No tienen que asustar a mi pequeño amigo hasta la muerte. Yan Yu miró fríamente a los 2 inútiles. Sonriendo, caminó hacia el lado de Shen Yanxiao, sonriendo cuando dijo, no les hagas caso. Las cosas que acaban de consumir no son reales, sino productos de imitación que ha fabricado Yang Gonce. Productos de imitación. Asombrado, Shen Yanxiao miró a Yang Gonce, ese rostro rígido. Como ladrona piadosa, para ella hacer un producto falsificado no era nada difícil. Sin embargo, justo ahora, definitivamente había detectado un rastro de poder mágico de ese núcleo mágico. ¿Esto también podría ser falsificado? La familia de A11 hace imitaciones. Mientras lo haya visto, no habrá nada que no pueda falsificar. Sin mencionar un núcleo mágico normal y estas pocas cuentas místicas Zi, siempre y cuando los materiales sean adecuados, incluso puede hacer una falsificación de una verdadera bestia mágica de rango 10 para ti. Era como si Tang Nazi hubiera visto claramente los recelos de Shen Yanxiao. Como buen hermano, se lo explicó. Sin embargo, uno solo puede mirarlo, no tocarlo. Capítulo 110. Jóvenes haciendo amigos, parte 3.
las apuestas que todos ustedes hicieron hace un momento, ¿eran todas falsas? Shen Yanxiao finalmente entendió. Y Xia abrió la boca y respondió, no. Mis hechos son realmente reales. Shen Yanxiao se quedó sin palabras. Después de jugar durante tanto tiempo, la mayoría de los tesoros raros que habían presentado, que habían asustado al grupo de espectadores casi hasta la muerte, resultaron ser solo productos de imitación. Si el jefe del casino supiera que su propio casino había sido estafado con unos pocos productos de imitación, no estaba segura de qué tipo de pensamientos evocaría eso. Entonces, antes de esto, todos ustedes simplemente estaban fingiendo, y la razón era precisamente estafar a este casino. Shen Yanxiao no les preguntaba, sino que confirmaba su pensamiento. Ella ya había sentido que la situación era algo sospechosa hace mucho tiempo, pero tuvo que decidir ocuparse de sus propios asuntos. Ella no había tenido mucho interés en decir nada más y solo lo trató como si estuviera viendo una obra de teatro. Era solo que no esperaba que los accesorios escénicos de esta obra fueran tan reales. Inteligente. Tang Nazi chasqueó los dedos. Estos 4 bastardos no eran una especie de archienemigos, eran un grupo de mejores amigos. Shen Yanxiao se frotó los ojos. ¿No estaban los 5 grandes clanes discutiendo y peleando en secreto muy en serio? ¿Por qué la relación de estas 4 bestias parecía ser bastante buena en contraste? Les hemos mostrado algo vergonzoso, pero después de haber visto esta obra, esa puede ser su compensación. Shen Yanxiao arqueó las cejas y su pequeña mano estaba extendida con la palma abierta. Cambien mis ganancias por monedas de oro. Gracias. Los 4 jóvenes maestros ricos y autoritarios inmediatamente miraron estupefactos al cielo. Ejem. Evidentemente, Xia quedó algo sorprendido por la acción repentina de Shen Yanxiao. Aclarándose la garganta, dijo sonriendo, a este proyecto de ley, naturalmente, no le faltará su parte. Sin embargo, antes de eso, todavía tienen una factura que quieren resolver contigo. Shen Yanxiao no tenía muy claro el significado de Xia. Sin embargo, después de que los demás lo escucharon, mostraron una apariencia de comprensión repentina. Incluso la mirada de Tang Nazi hacia Shen Yanxiao también parecía algo sospechosa. Enfrentarse a los otros 4 grandes clanes no se ajustaba a sus principios. Incluso si tuviera a Xiu y al pájaro vermellón para protegerla, si tuviera que enfrentarlos a los 4 juntos, todavía no sería muy deseable. ¿Tu técnica de robo es muy fuerte? Xia arqueó las cejas interrogativamente. La comisura de la boca de Shen Yanxiao se evocó de repente y ella levantó su pequeña mano. Sorprendentemente, 7 hazañas que sostenían la cresta del clan Qilin ahora estaban agarradas por esa pequeña mano. La cara sonriente 101 que estaba en Xia por primera vez, parecía un rastro de grieta. TN. De 101 Smiling Face Mean Samuan Smiling Tilones Ares Quinted Intu. Andones Mouth Formingan o. ¿No eran precisamente estas las escrituras de las 7 casas de subastas que había adquirido como participación, justo cuando esos hechos habían caído en manos de este pequeño demonio? Recordó claramente que él mismo ya había guardado esas escrituras en su almacén. Mierda. El anillo de almacenamiento que tenía en la mano. Asombrado, Xia miró su propia garra brillante y luego volvió a mirar la mano derecha de Shen Yanxiao, donde de repente había aparecido un anillo de almacenamiento de aspecto extremadamente familiar. Plaf. Jaja. Inesperadamente, ¿había alguien capaz de quitarle algo a este tacayo? Dios mío, no puedo, estoy a punto de morirme de risa. Mientras Tang Nazi se recostaba en su silla, su risa no tenía clase y era bastante bulliciosa. Las comisuras de las bocas de Yang Yu y Yang Gonce también se elevaron levemente. Era bastante evidente que ninguno de ellos había descubierto la acción de Shen Yanxiao. Simplemente no sabían cuándo ella podría haber hecho su movimiento. ¿No era que este pequeño bastardo acababa de realizar una magnífica técnica de robo frente a ellos y deliberadamente les permitió descubrir el fruto de sus esfuerzos? Era muy probable que si no lo hubiera hecho, todavía estarían completamente a oscuras en este momento. ¿Qué opinas? Shen Yanxiao levantó una ceja con desdén mientras miraba a cierto zorro astuto.
La fuerza mental de Ixia era lo suficientemente fuerte como para que inmediatamente retomara su antigua apariencia radiante. Es muy fuerte. En ese caso, para compensar sus pérdidas, ¿estás dispuesto a unirte a nosotros? ¿Únete? Shen Yanxiao estaba algo sospechoso. Está sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.